Muy buenos días, reciban saludos fraternales en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos a partir de hoy, en la voluntad del Señor, compartir algunas meditaciones tratando de mirar a Cristo a través del tabernáculo. Por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 25, donde está el mandamiento de Dios para la construcción del tabernáculo, y nos vamos a quedar en el versículo 8 y el 9. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esperando la bendición del Señor por medio de la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado, el propósito es en los días sucesivos, en la voluntad del Señor, ir compartiendo algunas meditaciones devocionales que nos haga meditar en Cristo a través de la figura del tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo fue una tienda mandada a construir por el Señor a su pueblo Israel cuando ellos estaban en el desierto. Y la intención era de que en aquel lugar se iba a manifestar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y de allí entonces la ordenanza. Sin embargo, en cada detalle que nosotros encontramos en las Escrituras acerca del tabernáculo hay una referencia aplicable a la persona del Señor Jesucristo. Por supuesto, el tabernáculo en las Escrituras nos habla principalmente del Señor Jesucristo. También es aplicable a la iglesia como el templo de Dios y al creyente también como templo de Dios. Hay aplicaciones que se hacen en estos aspectos. Sin embargo, nosotros, manteniendo la línea devocional, vamos a considerarlo a la luz de la vida de Cristo y de la persona de nuestro amado Salvador, como lo vamos a considerar a partir de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el tabernáculo y Cristo como el tabernáculo de Dios. La palabra tabernáculo significa literalmente tienda y hace referencia a un lugar donde se va a permanecer o a estar provisionalmente. En el caso del pueblo de Israel, ellos en el trayecto de Egipto a Canaán, transitando por el desierto, ellos habitaban en tiendas. En Venezuela se conoce como carpa, que uno sabe que es para pernoctar, entendiendo que esa no es la morada fija como tal, sino que se tiene de una manera provisional hasta llegar al lugar donde uno va a habitar permanentemente. Y en ese sentido, el Señor mandó a construir a la nación de Israel una tienda donde se iba a instalar diferentes mobiliarios que él iba a utilizar, la nación de Israel, los sacerdotes, para el culto a Dios, para a través de estos elementos se iba a cumplir una serie de ritos que estaban asociados con las ofrendas que la nación de Israel iba a traer para el Señor. Y era el tabernáculo, como se describe en las Escrituras, eso que iba a ser utilizado por Dios provisionalmente durante su peregrinar en el desierto como el lugar de su morada, de su habitación. Por eso leímos allí que él mandó a la nación de Israel que se le hiciera un santuario y que él habitaría en medio de ellos. Era el deseo de Dios de estar en medio de su pueblo. Y cuando ellos vieran aquel tabernáculo iban a recordar
y a tener conciencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Indudablemente, pensar en esto nos hace meditar en la persona del Señor Jesucristo, haciéndonos entender de que Él, cuando vino a este mundo, habitó entre nosotros. Dice las Sagradas Escrituras, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar allí es la misma palabra tabernáculo. Tabernaculizó entre nosotros, lo que indica que hizo morada entre nosotros, una morada provisional, así como el tabernáculo en el desierto, porque el Señor Jesucristo iba a estar por ese periodo de aproximadamente 33 años en el mundo, y de esa manera Él habitó entre nosotros. Y es por eso que pensamos en el Señor Jesucristo, viéndolo desde la figura del tabernáculo, como aquel que hizo morada entre nosotros, el que descendió del cielo, el Señor Jesucristo que vino a este mundo tomando forma de siervo, encarnándose, tomó un cuerpo semejante a nosotros, pero sin pecado. Él habitó entre nosotros. Y la maravillosa descripción que la Biblia habla acerca de Él. Él es Dios manifestado en carne, que estuvo en este mundo en forma de hombre, teniendo así un cuerpo que era ese lugar donde Él habitó. Como expresa la Escritura, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era Dios mismo entre nosotros. Y la palabra santuario hace referencia a algo sagrado o a un lugar sagrado donde se revela la divinidad. Y es así precisamente lo que el Señor Jesucristo, hablando de su cuerpo, estuvo entre nosotros. Él es la revelación de Dios mismo, ese Dios manifestado en carne, como expresa el apóstol, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y aunque el tabernáculo en sí era algo que a la vista de los ojos de los hombres era algo sencillo, que no tenía ningún atractivo físico, así nuestro Señor Jesucristo, habitando en este mundo entre los hombres, podía reflejarse esa sencillez y esa humildad en Él, esa apariencia externa. Sin embargo, en Él habitaba y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es el Dios encarnado, de modo que así como el tabernáculo era el lugar de la habitación de Dios, donde Dios se iba a manifestar y revelar a su pueblo, en medio de ellos, así el Señor Jesucristo en este mundo. Y también nos hace pensar ese tabernáculo en medio de ellos, en lo que el Señor Jesucristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De modo que queremos enfatizar en esta mañana esta figura del tabernáculo como la presencia del Señor, de Dios manifestado en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá podamos considerar esta verdad, que Él descendió del cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo,
aunque estaba velado en carne, expresa la Escritura y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún él reflejaba, en medio de ese cuerpo humano, reflejaba los destellos de su gloria divina. Y así en esta mañana podemos meditar en este bendito ser, que es Dios y también hombre, que está en medio nuestro. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra. Amén.